Pero les cuento, es un consultor, es uno de los que hace encuestas políticas, es alguien que, sin decirlo públicamente, pero tengo entendido que el viernes anterior a la última elección, a las PASO, intuyó tanto que algo pasaba con Milei que creo que por ahí hubo un ida y vuelta, pero no sé, vamos a preguntárselo a él. Federico Aurelio, el director de la consultora Aresco. ¿Cómo está, Fede? Tanto tiempo, Nancy Pasos te saluda. ¿Qué tal, Nancy? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, Ay, te genial. miro porque te tengo en YouTube y te puedo mirar la carita, así que doy la vuelta yo porque tengo... Un poco Bueno, incómodo, ¿no? Te tendrían que poner la pantalla adelante. bueno. Lo dijiste vos, no fui yo, ¿eh? No fui yo la que me quejé. No, lo que pasa que, bueno, no importa, es larga la historia, pero no te preocupes. Fede, vamos al tema. Yo sé que Milei, por ejemplo, no tiene consultoras, por lo menos, quizás ahora sí, pero digamos, en la primer campaña él dijo que no había consultado a nadie, nada por el estilo. ¿Vos tuviste oportunidad de hablar con él? ¿Lo conocés? Sí, yo no tengo ninguna relación de trabajo con él, pero justo se dio que en la semana previa a la primaria, el jueves, tuvimos una charla telefónica en la cual yo le comentaba que no, digo, respecto a la introducción que vos hiciste, no era una intuición, sino que con las mediciones que veníamos haciendo, lo encontraba en el rango alto de lo que a él lo veníamos midiendo desde marzo. ¿Qué significa el rango alto? Él no era novedoso para nuestras mediciones que iba a ser una gran elección. Digo, desde el mes de marzo que ya lo teníamos desde 25 puntos para arriba. Entonces, ya, de hecho, ya había tenido en abril y mayo 30 puntos, es decir, los mismos que sacó en agosto, que era el rango alto que lo veíamos en los últimos meses. Pero es cierto que en junio, julio había pasado a su rango bajo, que era 24 o 25 puntos. Y, y era normal a lo largo de ese periodo de tiempo que los días, que llamémoslo de mayor locura, ¿no? Donde el dólar está inestable, donde Exacto. aparte en la última semana se le sumaron los hechos de inseguridad y todo eso que sucedió, él crecía. Y entonces él pasó al rango alto en esos últimos días y entonces nosotros teníamos la previsión de que iba a estar cercano a los 30 puntos. Nosotros nunca lo habíamos visto cayendo estrepitosamente como se había publicado por ahí, de que había bajado 20 puntos y más. No le veíamos ningún sentido porque digo, el principal motivo de su voto era la bronca y no había nada que hiciera pensar que la gente no mantuviera su bronca y la vocación de cambio, que fue el principal factor de su voto, ¿no? ¿Qué pasó después? Digamos, lo que puedas comentarme respecto a, por lo menos, estos sondeos que están llevando a cabo ustedes. ¿Cómo ves la elección hoy? ¿Sigue estando en tercios? Eh, yo te diría que no, que los tres siguen pudiendo tener posibilidades de clasificar por lo menos al balotaje, el segundo y el tercero, y el primero está prácticamente clasificado al balotaje, es decir, Despiga, o sacando sea, los tres Milei va votos, al balotaje. Milei. Milei ya está en el balotaje y en todo caso lo que él puede pensar es ver si tiene un crecimiento adicional que le permita ganar en primera vuelta evitando el balotaje. Digo, O sea, en eso están. la elección de hoy está con un Milei que queda en primera vuelta para entra al balotaje seguro y tiene la chance todavía de ganar en primera vuelta si hay un despegue más. ¿Y quién está hoy segundo? Nosotros tenemos segundo a Massa eh, y tercero a Bullrich. Pero Pero, las diferencias entre el primero y el segundo y el tercero son más amplias que lo que vimos en la primaria. En la primaria vimos prácticamente tres espacios del mismo volumen. Acá lo vemos con una distancia de, digamos, para poner un número redondo, de 6 puntos entre Milei y Massa y 6 puntos entre Massa y Bullrich. Entonces, por eso te decía que depende de los movimientos que sucedan de acá a octubre y las diferencias que se den entre el primero y el segundo es que se genera un escenario electoral u otro, ¿no? Es decir, que exacto. no es lo Ahora, hay mismo algo, perdón, para...
Sí, sí, eso queda claro. O sea, estamos en un escenario en el cual claramente hay una candidata, que en este caso es Bullrich, quedó como relegada, si se quiere, aunque, digamos, como el segundo candidato es ministro de Economía, cualquier tembladeral económico puede hacer que esto se revierta y sea al revés. O sea, calculo yo que tiene que ver con esto, lo que decís en cuanto a las posibilidades de Patricia Bullrich. No solamente por eso, sino también porque desde la primaria el principal factor de crecimiento de Milei es votante de Cambiemos de la primaria, por eso, de acuerdo a nuestras mediciones, Bullrich no llega a tener el caudal que tuvo Bullrich más Larreta, y entonces ella podría recuperar, ella podría crecer independientemente de lo que pase o no con la realidad económica y con su efecto en masa, porque termine recuperando todo el voto de la primaria. Entonces Claro. eso le permitiría crecer a ella y decrecer a Milei y alejarlo más a Milei de la segunda vuelta. Es decir, que esos serían los factores potenciales de crecimiento de Bullrich que habrá que ver si se dan o no, ¿no? Ahora, y decime una cosa, ¿ya estás haciendo escenarios posibles de balotage o es demasiado pronto? Siempre los medimos. Sabemos que es prematuro hacer el pronóstico del balotaje porque uno de los factores que componen el pronóstico del balotaje es el impacto que genere en la sociedad la primera vuelta. Claro. Digo, ¿Quién por entró? ejemplo, en el ¿Quién entró y caso, quién no? ¿Y por cuánto, digamos, obvio? exactamente, porque, por ejemplo, en el caso de Milei, no era lo mismo Milei de 26 que un Milei de 30 que quedó primero, no solamente individualmente, sino como espacio político y generó un impacto absolutamente distinto son 4 puntos, pero los impactos electorales se generan así. No es lo mismo para Massa clasificar al balotaje con un 36-33 o 35-32 que clasificar al balotaje 38-30. Claro, totalmente. Eso además está a decir, más allá de que en la experiencia previa, ¿te acordás que en la última elección, en el 2019, Macri realmente, digamos, terminó la primera vuelta electoral con 15 puntos de diferencia y tuvo un rush, porque realmente, digo, pudo como recuperarse con 7 8 puntos, ¿no? Sí, sí, totalmente, porque ahí lo que se produjo en aquel momento, y que esto es lo que está para estudiar si se está produciendo o no en este momento, es un voto útil opositor. Es Claro. decir, que todos aquellos que consideraron que no querían que ganara el peronismo, eligieron la opción opositora al peronismo más competitiva que había sido Macri, y eso le permitió tener un gran crecimiento y terminó a 7 puntos y pico del peronismo de los 15 que había tenido en la primaria. Bueno, Obviamente. hasta ahora ese voto útil opositor que siempre había favorecido a Cambiemos en las elecciones anteriores y le había permitido crecer entre la primaria y la elección general, hasta ahora eso lo está favoreciendo a Milei. Porque claro, porque como fue para el ganador, entonces la sociedad lo ve como la herramienta más Para poder. competitiva para ganarle al peronismo. Exactamente. Decime una cosa, Federico, si vos le tuvieras que dar un consejo a cada uno de los candidatos en este momento, ¿qué le dirías? Empezamos por Milei. A Milei le diría que no haga nada, que se calle la boca y listo, siga para adelante, por ejemplo. Bueno, el famoso hacer la plancha. No, yo creo que conociendo a la manera, digo, que él hace política, es difícil considerar de que se puede callar la boca. Pero sí, yo le recomendaría que se concentre en las cuestiones económicas, que es la principal demanda de la sociedad y que es el principal factor por el cual la gente considera que es hoy el principal opositor al gobierno actual. Entonces, me parece que todas las otras cuestiones no económicas generan mucho ruido, no es la principal demanda de la gente por la cual te dicen yo voy a votar pensando en tal tema, y lo único que hacen es generarle un ruido que no le conviene. Estás Eso hablando sería, obviamente, bueno, de hecho yo tengo entendido, y vos me dirás si es cierto, yo tengo entendido que vos entre las PASO y ahora lo tuviste un poco más arriba, distanciado a Milei, y que después de lo que sucedió en la legislatura, etcétera, no sabemos si es por eso o por alguna otra cosa, Milei, o mejor dicho, Massa descontó un poquito la diferencia. sí, en realidad
te diría que al tener un electorado compartido Bullrich y Milei, eh, hubo un pequeño crecimiento de Cambiemos que fue en detrimento de Milei, no es tanto Claro. por Massa. Entonces, Massa descontó la diferencia porque Porque Bullrich creció Bullrich. recuperó, porque recupera, y así sucedería, es decir, si Bullrich creciera 3 puntos más, es muy probable que de esos tres, dos y pico sean de Milei. Es como que el peronismo va por otro carril y ahí paso a la recomendación que le daría Massa respecto a la consulta Exacto. que me hiciste, es, bueno, él obviamente es ministro de Economía, entonces que tome todas las herramientas necesarias como para que se mantenga lo máximo posible una relativa estabilidad económica. Es decir, todos sabemos que la inflación no se va a mejorar demasiado, no va a mejorar demasiado de acá a octubre, pero por lo menos que haya Que no una se estabilidad que no haya un cambiaria, desbarajuste, digamos. que no haya los días de locura que se vivieron, los días previos a la primaria y los días posteriores a la primaria. Ahora, por suerte, hace unos días que estamos con una relativa estabilidad Estabilidad cambiaria. entonces. Igualmente, a ver, Fede, yo te digo una sola cosa, a vos no te resulta, y yo trato de buscar periodos históricos previos, ¿no? Pero digo, es casi insólito el nivel de, a mí por lo menos, ¿no? Mucha gente dijo, ay, no, mira el peronismo, pero a mí me sorprendió el voto al peronismo en este contexto económico. Bueno, lo que pasa es que el peronismo es el peronismo, ¿no? Es decir, que tiene toda una trayectoria de acompañamiento por parte de un porcentaje determinado de la sociedad, que si bien hoy está en sus niveles más bajos, no deja de ser un espacio político muy arraigado en toda la Argentina, ¿no? Y a su vez, también pensá Nancy, que no deja de ser el único espacio político de los tres que están disputando la presidencia, que tiene una posición determinada distinta a los otros dos sobre Exacto. el rol que tiene que ocupar el Estado, sobre el rol que tiene que ocupar la ayuda del Estado en los subsidios, en los planes sociales, en determinadas cuestiones que lo diferencia claramente respecto a Bullrich y Milei, que están compitiendo para ver Por el mismo quién espacio, eso queda clarísimo. están buscando un ajuste mayor, Y ¿no? por último, ¿qué le recomendarías a Patricia Bullrich? Y en ese punto, ¿qué rol juega Macri con este chichoneo entre Bullrich y Milei? Bueno, una de mis primeras recomendaciones estaría justamente vinculada a la segunda parte de tu pregunta, que es lo de Macri. No, que no genere diferencias con Macri, porque ya bastantes votantes de Macri, prácticamente están votando, de los argentinos que votaron a Macri en el 2019, están votando por igual a Milei que a Bullrich. Entonces, ya bastante le está costando esa fidelización del voto de Macri como para que genere diferencia. Entonces, lo primero que le recomendaría es no genere diferencias. Y en segundo lugar, que busque dentro de esta vocación clara de cambio que tiene la mayor parte de la La sociedad sociedad. argentina, posicionarse de una manera distinta a la de Milei, porque con las mismas herramientas que se está posicionando Milei, ella no puede competir. De la misma manera que Larreta no podía competir con Bullrich, utilizando la misma estrategia de posicionamiento que Bullrich, ella no puede competir con Milei utilizando las mismas herramientas de Milei. Con lo cual, digamos, a ver, si Macri fuera más enfático de lo que está haciendo, ¿no? Porque, insisto, Macri ayer habló todo, qué sé yo, pero, digamos, para fidelizar el voto a Macri del 2019, te digo, ni siquiera otra cosa, del 2019, Macri te debería salir a decir ahora algo así como, la verdad, Milei es algo malo para esta sociedad. Eso sería algo contundente. Le digo esto obviamente a los oyentes que nos están escuchando. Pero digo, Macri por ahora, hasta lo que se anima a decir, no, mi candidata es Patricia. Y uno en el fondo no sabe qué boleta va a meter Macri cuando esté en el cuarto oscuro. Porque eso es lo que me pasa a mí, le debe pasar a mucha gente, ¿no? Totalmente, tendría que ser mucho más enfático, sobre todo teniendo en cuenta que no ha sido nada enfático hasta ahora, de acá a octubre, intentando modificar algo, porque no es que la gente está votando a Milei porque piensan que es el candidato más cercano de Macri. Están votando a Milei porque consideran que es el que mejor representa el cambio que ellos están buscando. Macri, haciendo todo ese esfuerzo que vos mencionás,
aunque lo hiciera de acá intensamente, de acá a las elecciones, podrá mover 2, 3 puntos de eso. No es que hay una parte de argentinos que van a hacer lo que les Lo diga que Macri, Macri sino diga, que, exactamente. pero sí puede ser que ante los que están en la duda entre si elegir a Milei o a Bullrich y tienen respeto y lo valoran a Macri, si escuchan que él es enfático, que coincido con vos, que hasta ahora no ha sido tan enfático ni claro sobre el tema, pero él lo pusiera muy enfáticamente y lo clarificara de acá a la elección de octubre, podría llegar a mover parte de ese votante. Podría lograr, digamos, o hasta que, no sé, calculo yo, Juntos por el Cambio entre segundo, entre en balotage en vez de Massa. Y ahí la última, Fede, lamentablemente, porque se nos vale el tiempo a nosotros, la última tiene que ver con esto, ¿no? En escenario de balotage, Milei hasta ahora gana en cualquier escenario. Hoy en las mediciones sí, pero como te decía antes, hay que ver el impacto, porque no es lo mismo que, de vuelta, yendo al escenario que hoy en nuestras mediciones vemos más probable, no es lo mismo que entre al balotaje con 8 puntos de diferencia, yo creo que lo dejan ya en la puerta de ser el próximo presidente. Ahora, si entra con una diferencia de 3 o 4, parte de la sociedad, que ten en cuenta, Nancy, que no es que, por eso muchas veces cuando uno ve algunos medios, algunos dirigentes que le tiran balas a Milei y Milei parece blindado. ¿Sabes por qué Milei está blindado? Porque la gente que acompaña a Milei no acompaña a Milei solamente por lo que Milei es, sino por lo que quieren que sea. Entonces, la gente no se dispara a sí mismo, porque pusieron una moción de apoyo y de confianza en un candidato que, en vistas a su resultado de la primaria, creen que es el que puede liderar más el cambio que todo el resto, que encima de todo coinciden con ellos, que odia a la dirigencia política y los hace Sí, responsables obviamente. de todos los Milei es problemas. ellos, Milei es el, digamos, claramente es el votante. No hay una, no hay una diferenciación entre el votante y Milei. O sea, el votante se siente, digamos, representado con Milei a tal punto que si vos criticás a Milei, se sienten ofendidos. O sea, pasa una cosa así. Hoy, justamente, conversando con Fontevecchia, me decía una frase, recordaba una frase de Lacan que identifica muy bien esto, que es: el enamoramiento es darle lo que uno no tiene a alguien que no es. Entonces, eso es mi ley, ¿no? Entonces, por eso, todos aquellos que crean que le puede entrar fácil las balas se están equivocando. Lo cual no significa que no puedan entrarle. Y entre otras cosas, si de repente en la primer vuelta gana por 2, 3 puntos, parte de esa sociedad va a decir: ah, pará, entonces este no es tan Gardel como yo creía. Al final, contra un peronismo de 100 y pico% de inflación, le gana por 3, 4 puntos. Bueno, entonces pará, vamos a reflexionar si realmente, si no, no todos están pensando en que es la solución, yo entro en duda. Queda clarísimo. Fede, muchísimas, muchísimas gracias. Estamos hablando con Federico Aurelio, el director de la consultora Aresco. Muchísimas gracias y hasta la próxima.